Y ya el sonido nos dio cuenta que iniciamos esta secuencia con Crisólogo Cáceres, como siempre, y pueden llamarnos a nuestro teléfono 619-0747. Repetimos, Crisólogo. Ya sabía que me ibas a decir eso, ya sabía. 619-0747, llame ahora, llame ya. Sobre todo porque el tema nos interesa a todos. Justamente vamos a enmarcar bien el tema, es el peligro que tenemos que considerar con los niños y niñas consumidores. Hay distintos espacios en los cuales los niños y niñas pueden estar sujetos o ser objetos de esta sociedad de consumo que cada vez nos hace en algún momento perder la perspectiva. ¿Cómo hacer en el caso de los niños y las niñas? Empecemos por el hogar. Empecemos por el hogar. O sea, los niños son consumidores desde que nacen. Consumen de todo. Y entonces acá hay una serie de riesgos que tienen que afrontar los niños y nosotros ni siquiera somos conscientes de ellos. Empecemos por lo más elemental, lo que consumen como alimento, las famosas fórmulas de leche, la leche de fórmula. Ya, la leche de fórmula que pueden tener, que ustedes saben son sucedáneos de la leche materna cuando por alguna razón no se le puede dar lactar a los niños. Entonces, esta leche de fórmula puede tener componentes tóxicos. Un componente peligroso, por ejemplo, es la carragenina, la famosa carragenina, que es un inflamatorio que se utiliza para aplicarlo a los animalitos de laboratorio, luego se les inflama la patita o la parte del cuerpo donde se les haya aplicado y luego prueban en ese animalito antídotos. Esa carragenina, ese inflamador, se le pone a los alimentos. Si ustedes dirán, ¿y por qué? Por la sencilla razón de que con la carragenina los alimentos tienen una mejor apariencia a lo largo de más tiempo. ¿Qué alimentos son los que tienen este componente, Crisólogo? Montones, embutidos, leche, fórmulas para bebés, flanes, gelatinas. La carragenina está presente en un montón de alimentos, pero el tema es que también es conocida como carragenato, carragenán y también por numeritos, que me parece que es E121 o E101, no recuerdo. Entonces, por ejemplo, los consumidores les dan a sus niñitos, que son tan débiles, tan vulnerables, esta clase de insumos. Pero ahí no hay solamente eso, o sea, tenemos otras situaciones de riesgo. A veces también en los alimentos que les damos pueden haber componentes como colorantes que no son buenos para los bebés. Ustedes tienen que preferir darle al niño consumidor o al bebé consumidor alimentos que sencillamente tengan la menor cantidad de compuestos químicos posibles, porque le pueden generar desde alergias hasta otros problemas. Entonces, el hacer la papilla, el brindar la leche materna si es posible, siempre va a ser mucho mejor. Mucho mejor. ¿Y sabes qué? Y sobre todo más seguro. Y sobre todo más seguro, porque son productos que no tienen ninguna de estas estos insumos que pueden implicar riesgo para los consumidores. Pero eso es en el hogar. En el hogar también hay sitios que son peligrosos para el niño consumidor. Por ejemplo, los cables, los enchufes, objetos punzocortantes que pueden haber en el hogar. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se almacena. Hay muchas teorías que dicen cuál es el tipo de almacenamiento que deben tener los útiles o los productos tóxicos en los hogares, pero lamentablemente nosotros vemos que en la cocina tienes el insecticida, que tú vemos que en el dormitorio tienes cuchillos que los han dejado arbitrariamente por ahí, etcétera. Y un niño en casa no puede estar expuesto a tal nivel de riesgo. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que se debe hacer en casa. En el hogar. En el hogar, primero, tener en consideración lo que le vas a dar de comer. Lo que se le va a dar de comer y en la medida de lo posible que sean alimentos naturales, hechos en casa. Preparados en casa. Como los que te hacía tu mamita, tío, como los que me hacía a mí la mía. Así en la cual, obviamente, si tú tenías tu loncherita, no recordarás, al menos yo no recuerdo que me pusieran gaseosas, por ejemplo. No, eso en la vida. ¿Qué te sí. ponían en la lonchera a ti? No, a mí ni avena, mi cuáquer, ¿Y tu sándwich de algo? Y mi pan con camote. Bueno, más alimenticio que eso no hay. Okay. O sea, tu mamá era una mujer sabia, era una nutricionista. Ok. Bueno. Y por ejemplo, en los elementos que debemos tener cuidado en el hogar, que son parte también del consumo del mismo. Hay dos clases de elementos tóxicos que pueden haber en el hogar. Hay elementos que por su diseño, por sus filos, por sus puntas pueden ser peligrosos, pero también elementos como por ejemplo insecticidas, productos químicos, medicamentos que no pueden estar al alcance de los niños, porque se han dado casos de niños que creyendo que son caramelitos han ingerido los medicamentos y bueno, las consecuencias han sido fatales. Entonces, hasta en el almacenamiento del hogar, si tienes un niño, que es una gran responsabilidad, tienes que hacer cuidado con el almacenamiento, con dónde pones cada cosa. Y si nos trasladamos a la escuela, por ejemplo, hay una serie de útiles escolares que nos piden a los padres y madres de familia para los niños. ¿Qué
elementos debemos tener en cuenta Pero para la antes compra Sofi, de llegar al colegio, antes ¿cómo llegas al colegio? A través de un medio de transporte. Así el es. niño que hace uso del sistema de transporte. Allí tienes otro nivel de inseguridad porque los niños no son recogidos por un gran número de transportistas y nadie hace nada. Y tienes otro problema, la infraestructura. Hay buzones sin tapa, hay huecos que no se han parchado, hay aceras incompletas. Entonces la infraestructura urbana también es peligrosa. Esta mañana conversaba con un representante de la DIGESA, que es la Dirección General de Salud, porque ellos han hecho un estudio sobre calidad del aire. Y adivinen qué, el aire de la ciudad de Lima está desaprobado. El aire de la ciudad de Lima tiene altos niveles de toxicidad. Entonces, ese niño que está en la casa, y sobre todo ese niño que sale a la calle, está inhalando aire que tiene partículas de plomo, de metales pesados. Y si de repente tiene la suerte de que está en una zona en la cual no hay esto, hay otro nivel de contaminación que es el polvo, la tierra. Okay. Cuando hay lugares en los cuales no hay acera, sino que tienes obras inconclusas, el polvo es inhalado por los niños y este polvo está en la infraestructura pública, en la vía pública. Ahí tienes todo otro riesgo. Me adelantaste un poco el tema porque iba a pasar del colegio y luego al escenario público. ¿Por qué? Porque justamente lo que tú estás señalando, hemos conversado antes de esta secuencia, al inicio nada más del programa sobre la contaminación ambiental. Pero me gustaría, antes de profundizar en lo que tú señalas, que me parece bastante adecuado, pensar en los útiles escolares, porque obviamente esto es una clara evidencia del consumo necesario en estos casos para que los niños y niñas puedan estudiar. Sin embargo, el hecho de adquirir materiales de menor costo podría colocar en riesgo para la salud a los niños. Indudablemente, indudablemente. Tan es así que existe un reglamento de útiles escolares y juguetes tóxicos que determina que estos productos no pueden ser comercializados. Existen niveles de toxicidad que no pueden ser admitidos. Y muchos juguetes y útiles escolares están hechos sobre la base de metales pesados como el plomo, el cadmio, el bromo, etcétera, que el niño cuando se los lleva a la boca o cuando se quedan impregnados en su piel le puede generar una serie de patologías que se van acumulando a lo largo del tiempo, que van desde hiperactividad hasta problemas cognitivos, o sea, no desarrolla toda su capacidad e incluso se asocia a algunos tipos de cánceres. O sea, no es broma el tema de los metales pesados. Y lo mismo pasa con el caso de los juguetes. Pero además tenemos que, ya que estabas hablando del colegio, el tema de la infraestructura escolar. Muchas veces los colegios no cumplen con tener una infraestructura que sea segura para los escolares. Por ejemplo, se han dado casos de niños que se han salido a la calle porque la puerta que tendría que estar cerrada no estaba cerrada, sino juntada. Y el niño ha salido. O casos de niños que se han caído en la piscina porque la piscina estaba vacía, no había valla o algún tipo de protección que circunvalara la obra y se ha caído. Ok, vamos a empezar con las llamadas telefónicas. Antonia Damaso de Lince nos está llamando. Antonia, buenos días. Señorita, buenos días. Señorita, fíjese usted, yo compré atún en el centro de Avenida Bancay, ¿no? Y eso se le mandé como lonchera a mi nieto. Se sintió mal cuando vino, señorita, a la casa. Al día siguiente me voy al centro de Avenida Bancay y ese mismo señor en carreta está vendiendo, o sea, marcas así conocidas y les ponen etiqueta. Me acerqué a Serenazgo, me dice, señora, yo no tengo nada que ver en eso, vale un choin de copy. ¿Es así, señor? A ver, muy buena pregunta. Gracias, Antonia. A ver, el responsable por la calidad de los productos, sobre todo cuando son envasados o ultraprocesados, es el fabricante, ¿correcto? El fabricante. El consumidor que encuentre un producto defectuoso, lo que tiene que hacer es comunicarse con el fabricante. ¿Cómo se comunica con el fabricante? Porque en el etiquetado están todos los datos de ese señor. Su nombre, dirección, RUC, número de teléfono, y también en el etiquetado está la fecha de vencimiento del producto, el número de lote y demás. Entonces usted se comunica y le explica lo que ha sucedido. Y entonces el fabricante seguramente que se va a poner en contacto con usted y le va a ofrecer, dame la latita que te doy otra, no acepte. Usted tiene el derecho de ser compensado porque usted como consumidor ha sufrido un perjuicio. Esa empresa tiene que compensarle a usted. Otra posibilidad es que se presente un reclamo directamente ante la empresa porque ha violado sus derechos. Y hay que hacerlo sobre todo público. ¿Sabes por qué, Sofi? Porque como cada lata pertenece a un número de lote, existe la posibilidad de que los otros lotes tengan el mismo defecto. Entonces, por una cuestión de servicio público, por una cuestión de solidaridad con los otros consumidores, hay que informar de lo que sucede. Y podría ser el caso de que sea un producto adulterado. Entonces, también, ¿no? Podría ser, claro que sí. Pero ahí depende dónde es que compras tú el producto. Porque eso es verdad, lo que dice Sofía.
cuando tú vas a comprar en un punto de venta que no es formal, te la estás jugando. Y existe un elevado riesgo de que te encuentres un producto porque la piratería o el reemplazo de las etiquetas se hace con mucha frecuencia. Entonces, el caso de ustedes ya lo saben. Si encuentran un producto que tenga algún defecto, tienen que llamar directamente al fabricante. No necesariamente el bodeguero donde lo compró o el supermercado donde usted acudió, sino básicamente es el fabricante. Otro riesgo que tienen los niños consumidores en los colegios es el famoso bullying, son objeto de maltrato. A mí me preguntan con frecuencia si el bullying también es responsabilidad del colegio, el proveedor como colegio. La respuesta es sí, claro que sí, sino ¿de quién? Si un colegio permite, en estos tiempos en los cuales hay tantos niveles de vigilancia, que un niño sea agraviado, que un niño sea vejado, si a los auxiliares y a los profesores de clases se les pasa esto, eso es absolutamente inadmisible. Y es inadmisible porque lo que está en juego es la tranquilidad espiritual y hasta el desarrollo de la personalidad de esa criatura. Así es, porque el bullying es responsabilidad. Así es, porque se está brindando un servicio y en este caso la institución educativa está brindando un servicio que debería ser de calidad. De calidad. Ahora, el otro riesgo también en el colegio es la comida. En los kioscos escolares y en las afueras de los colegios vemos que se vende una cantidad de alimentos, bueno, no debo decirles alimentos, sino productos que no son buenos para la salud de los chicos. O sea, vemos que se venden productos con extremadas cantidades de azúcar, grasas y sal, que son los tres principales enemigos de la salud. La ingesta de estos productos genera desde alergias, sobrepeso, obesidad, diabetes y cáncer. Por eso, cuando al principio yo le preguntaba a Sofi qué le daba a su mamá en la lonchera, era una pregunta totalmente interesada, porque ustedes tienen que cuidar la salud de esos niños. ¿Por qué? Porque los jovencitos, los niñitos son consumidores sumamente vulnerables. Todas sus defensas no se han formado todavía, no se han completado. No es como un adulto que ya tiene todas las defensas de su organismo preparadas para poder manejar este tipo de situaciones. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo podríamos hacer para combinar, enseñar, orientar a los niños a consumir bien? Educación. ¿no? Pura y simple. Y tiene que estar complementada en el hogar y también en la escuela, obviamente. ¿no? Eso es un punto excelente, ¿no? Cuando se dio la ley de alimentación saludable, que como ustedes ya saben, tiene 4 años, pero no está vigente porque el reglamento para que esté vigente no se ha dado hasta el día de hoy. El Ministerio de Salud, con sus sucesivos ministros, a lo largo de 2 gobiernos no han cumplido con sacar el reglamento y no pasa nada. Entonces, esa ley decía, entre otras cosas, que los colegios iban a ser zonas libres de comida chatarra. En los kioscos escolares se iban a vender alimentos que fueran saludables. Nada de eso se está cumpliendo en la realidad. Y repito, nadie es responsable. Así es, incluso hay un plan de salud escolar que debería cumplirse y que fue dado hace algunos años por el Ministerio de Salud. Y además, Sofi querida, en esa ley también se menciona qué cosa, lo que estabas hablando, es decir, que la educación en el colegio sobre temas de nutrición saludable se tiene que impartir para que los chicos hasta en clase les enseñen. Y obviamente los papás tienen un rol importante. Porque usted no puede ir, pues, papá, a su hijito y decirle, tómate tu botella de gaseosa, hijito. Sí, o la famosa propina para que compres lo que quieres. O la propina para que te compres. Vamos a tener la llamada de Andrea Marchand, de San Isidro. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. Aló, ¿qué tal? Buenos días. Mire, no solamente es el bullying en los colegios, también es el bullying en los trabajos. En eso no se han enfatizado. Yo he trabajado en Pandero, ¿no? Como secretaria de gerencia. Y los 2 jefes que tenía eran amantes, eran rateros, ¿no? Y me despidió porque me hacía bullying, ella y él. Entonces, ustedes deberían enfatizar no solamente los bullying en los colegios, sino en los trabajos. Entonces tuve que salirme y perder mi trabajo y ellos no fueron ni a la cárcel. Ok, Andrea, bueno, el tema del bullying sin duda ha sido un tema recurrente en nuestro programa. En esos momentos estamos hablando del bullying o de la situación sobre todo de consumo de los niños y niñas. Sin embargo, entendemos tu indignación. Y la compartimos. Y la compartimos porque el bullying no debe ser tolerado, aceptado de ninguna manera y siempre debe ser denunciado. Lo hemos hablado antes, pero si es necesario volver a trabajar el tema, seguiremos haciéndolo desde esa tribuna que es a la cuenta de 3. Bueno, ahora saquemos al niño consumidor del colegio y llevémonos al tema recreativo. La recreación también puede ser riesgosa. Hicimos una investigación sobre los parques que tienen juegos infantiles, los toboganes, los columpios, los sub y bajas.
y vimos que está en un estado calamitoso. La mayoría de parques infantiles son calamitosos y son riesgosos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te encuentras toboganes en los cuales la parte donde cae el niño, que normalmente debería ser un hueco con arena para que la caída sea blanda, ya no hay arena y el niño se golpea directamente contra el pavimento, o encontramos que en el tobogán hay bordes filosos, el niño está cayendo y se mete un corte en la piernita, porque nadie les da mantenimiento y además son juguetes que están oxidados. Columpios en los cuales está todo amarrado con pitas porque la cadena se ha roto y el niño se columpia, se puede caer y sale volando. Entonces, tú dices, voy a llevar al niño al parque, pero hay estos riesgos. Sí, e incluso se han dado casos lamentables de muerte de niños y niñas en estos parques. Es verdad. Y en los mismos colegios. Por ejemplo, en el caso de la hora de recreo, ese es el espacio donde comparten niños, y cuando tenemos colegios de educación secundaria y primaria, viendo el consumo y viendo las mejores condiciones de consumo para los niños y las niñas, ¿tú crees necesario siempre tener separados el patio para primaria, el patio para secundaria, o no es ese el camino para garantizar la seguridad de los mismos? Si tienes la infraestructura suficiente sería bueno, pero si no la tienes, por lo menos que si vas a tener elementos de juego, estos tienen que estar en buen estado. Para eso pagan los padres de familia una pensión, para que todos tengan la idoneidad mínima que el consumidor espera, en este caso el niño consumidor. Porque esto es riesgoso, o sea, los patios de juego o la hora de recreo pueden ser momentos que en lugar de ser muy divertidos y agradables, pueden ser momentos de abuso o de accidentes. Otro tema es que los padres de familia pueden decir, ok, yo no quiero que mi hijo tenga riesgos en los parques infantiles, que se quede en la casa jugando, juegos en línea. Bueno, ahí tienes otro problema, los juegos de internet, además de que son enviciantes, pueden restarle sociabilidad al niño, y eso es otro problema. Entonces ahí el padre tiene que ser muy cuidadoso, y lo mismo con las redes sociales. El padre tiene que tener un nivel de vigilancia porque tú no sabes con quién está interactuando el pequeñito. Justamente acaba de haber un caso en Arequipa donde una niña de 11 años ha tenido la penosa situación de tener una relación virtual con una persona adulta. Eso es lamentable y es precisamente porque no tenemos los controles en el consumo. Tenemos una llamada telefónica de Raquel Gómez del sur del país, de Pisco. Pisco, tanto se ha hablado del Pisco justamente en los últimos días. ¿Cómo estás, Raquel? Buenos días. Buenos días, Sofi. Qué gusto saludarlos y, bueno, felicitarlos por el excelente programa que tienen. Muchas gracias. Ok, Sofi, mira, mi comentario era el siguiente. Acá en Pisco prácticamente no hay parques. Y hay uno muy bonito que lo hizo, me parece, de La Marina, una cosa así. Pero lamentablemente acá hay bastantes animalitos, perritos callejeros. ¿Y sabes qué pasa? Los animalitos a veces están enfermos, tienen garrapatas, pulgas, y se van al espacio donde juegan los niños, a la arena ahí. Y entonces yo veo, cuando paso, veo que están rascándose ahí, echados en la arena, todo. Y la verdad que me da mucha pena porque yo tengo niños pequeños. Y a mí, yo sé que es súper necesario llevarlos al parque, a que ellos se distraigan, porque hay árboles, hay naturaleza ahí. Y es un espacio que yo con recelo no uso, porque veo que ahí está, pues es una fuente de contaminación. Entonces veo que las autoridades no hacen nada tampoco por evitar eso, ¿no? No tengo nada en contra de los animales, pero pienso que la salud de los niños es primero también, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ver, ¿cómo garantizar que los espacios públicos sean espacios seguros para los niños y las niñas que finalmente consumen el poder divertirse en un parque, divertirse en un área común? Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la autoridad responsable de administrar toda esta infraestructura urbana? La autoridad es el gobierno local, las municipalidades. Si las municipalidades permiten que, por ejemplo, hayan parques defectuosos, es su responsabilidad. Si permiten que hayan huecos en las pistas, es su responsabilidad. Si permiten que el aire está contaminado, por ejemplo, esta mañana me llamaban y me decían que existe un colegio al interior del país, que hay una fábrica de cal al costado del colegio y todos los días la chimenea está botándole cal encima del colegio. Entonces, esos niños están respirando cal todo el año. ¿Qué creen que les puede estar pasando al aparato respiratorio de esos niños? U otro colegio que me decían que todo está urbanizado, pero alrededor de ese colegio es pura tierra.
esos niños y esas niñas están inhalando polvo todos los días que se está depositando en sus pulmones. Muchas gracias, Crisólogo. Realmente es un tema muy interesante. Y nos queda para hablar más. Y nos queda para hablar más y seguiremos hablando del tema porque el consumo adecuado tiene que ser una responsabilidad de todos, ¿no? El consumo, sobre todo, y ya para terminar, que se ha adelantado la edad de consumo de alcohol y tabaco. Los niños, cada vez a edades más tempranas, están consumiendo alcohol, pero ese es tema para otro programa. Sí, así o sea, es. el niño consumió, en el resumen, está en riesgo dentro del hogar y fuera del hogar, así que los padres de familia tienen una tarea muy grande que acometer. Así es, eso ha salido precisamente en la encuesta escolar que se ha dado en el marco del trabajo que realizan distintas organizaciones como De Vida, por ejemplo. Tenemos entonces mucho que hablar y tenemos mucha información aquí en A la Cuenta de Tres: entretenimiento, música, educación, todo lo que usted necesita aquí en A la Cuenta de Tres por TV Perú.